Buenos días, buenas tardes o buenas noches, queridos estudiantes. Hoy vamos a mirar un tema muy importante cuanto al análisis de la lectura crítica en los diferentes textos. El tema que tenemos para hoy es el párrafo. El párrafo es de los elementos más importantes que constituyen un texto. ¿Por qué? Porque el párrafo es como si fuera un ladrillo, o los párrafos mejor, fueran como los ladrillos que se juntan para poder armar una estructura. ¿Sí? Así al igual como se juntan ladrillos para armar, digamos, una casa, un muro, ¿cierto? Una pared, los párrafos también son esos elementos que constituyen una estructura mayor, que en este caso sería el texto. Entonces, vamos a mirar aquí primero qué es un párrafo, ¿cierto? Y vamos a mirar los diferentes tipos de párrafo. Hay que tener en cuenta que las preguntas de lectura crítica en la prueba Saber 11 hay varias que están orientadas hacia la función que cumple cada uno de los párrafos dentro de los textos. Y obviamente pues en esta clase vamos a mirar las funciones como más relevantes en cuanto a ese tipo de pregunta que hace el ICFES. Pero entonces la pregunta que nos debemos hacer en este caso es ¿qué es un párrafo? Dice que el párrafo es la unidad mínima de redacción que explica y desarrolla el significado de una idea. Aquí tenemos que tener muy en claro lo que dice que explica y desarrolla el significado de una idea. Todos los párrafos, muchachos, tienen una idea principal. Por lo general, en los textos de lectura crítica de la prueba Saber 11, son textos que están hechos de párrafos con una sola idea, cada uno de ellos. Nunca va a haber párrafos que tengan dos o tres ideas principales. Puede haberlos en la literatura, en un ensayo filosófico, en un texto filosófico, ¿cierto? Pero el IFEX se cuida mucho en cuanto a que siempre se busca que desarrolle solamente una idea para obviamente no confundir al estudiante. Los párrafos que tienen varias ideas principales, como por ejemplo en una obra filosófica, podríamos decir, o en un ensayo literario, pues también depende mucho del estilo literario del autor. Pero como les decía, en este caso, el IFEX se cuida bastante en eso y solamente coloca textos o párrafos que desarrollan solamente una idea. Donde dice que es la unidad mínima de redacción, pues, ¿por qué la unidad mínima de redacción? Porque un párrafo pueden ser dos líneas, tres líneas puede ser un párrafo, ¿sí? Y ahorita vamos a ver algunas características, pues, que los párrafos tienen. Vamos entonces a mirar unas características que hacen especial al párrafo, ¿cierto? Como unidad mínima de redacción y de que desarrolla solamente una idea. Bien, entonces son tres características. La primera es la unidad. Eh, los párrafos encierran una sola idea y de esa idea no puede, digamos, como divagar en cuanto a que comienza con una idea y va a terminar con otra. No. Es decir, el párrafo encierra todo un conjunto de ideas que van en desarrollo de una idea que es principal. Por eso decimos que el párrafo es una unidad. Segundo, la coherencia y la cohesión. Muchachos, esto es supremamente importante y el IFEX pregunta bastante sobre esto, la cohesión y la coherencia. Más adelante, ya por este medio virtual, o ojalá Dios mediante pues se pueda normalizar esta situación de la pandemia del coronavirus, pues si nos podamos volver a encontrar, pues vamos a tener la posibilidad de profundizar mucho más en el aspecto de la cohesión y la coherencia. ¿Por qué? Porque son dos elementos importantes para la redacción. Yo les he insistido bastante a ustedes que los textos que vamos a enfrentarnos en la prueba Saber 11
son textos que no son escritos por niños de 5 o 10 años, sino que son textos escritos por gente eh, reputada, ¿cierto? Gente que ha sido famosa en cuanto a la literatura, en cuanto a la escritura de textos, por ejemplo, como un Gabriel García Márquez, como un Jorge Luis Borges, como un Octavio Paz, ¿cierto? O como un filósofo como Rousseau o Descartes. Son autores que verdaderamente pues eh, tienen o han tenido una coherencia y cohesión en sus textos que los hacen ser lo que son, ¿cierto? Como autores. Entonces la cohesión y la coherencia, esos son dos elementos que vamos a ver un poquito más adelante y sirven mucho también para la redacción, ¿cierto? La cohesión es la relación o la unidad que yo tengo o que se va estableciendo a nivel del párrafo, podríamos decir como a nivel micro, es decir, la relación que hay entre los conectores, un conector me va a conectar una idea con otra, qué función tiene ese conector, ¿sí? Si está, digamos, adicionando información o si está, por ejemplo, refutando una información anterior, ¿sí? Entonces, ahí más o menos podríamos mirar lo de la cohesión. Además también que la cohesión tiene otro elemento como por ejemplo los pronombres, ¿cierto? Pero eso lo vamos a ver más adelante. Y la coherencia es decir, de que el texto está escrito en diferentes párrafos, pero los párrafos tienen que tener una misma idea, ¿sí? Por ejemplo, si yo voy a hablar sobre los videojuegos, ¿cierto? Entonces, el texto debe estar siempre relacionándome ese tema principal de los videojuegos, ¿cierto? Si yo voy a hablar sobre los videojuegos y voy a defender de que los videojuegos sirven para, por ejemplo, para el aprendizaje o para la educación, pues obviamente todos los párrafos que yo voy a escribir van a estar orientados a esa idea, a la defensa de esa idea, ¿cierto? Si es un texto narrativo, entonces debo tener el hilo, ¿cierto? Narrativo de la historia principal, ¿sí? Yo no puedo empezar en el primer párrafo hablando de una cosa y al finalizar el texto hablando de otra cosa. Eso es, digamos, la coherencia. Podríamos decir que la cohesión es a nivel microtextual y la coherencia es a nivel macrotextual. Y la extensión. La extensión es otra de las características principales de los párrafos, muchachos. Porque muchos estudiantes me han preguntado de que cuántos párrafos o de cuántas líneas. Según los estilos de redacción o de escritura, muchachos, un párrafo no debe sobrepasar las 20 líneas. Es decir, que como máximo debe tener 20 líneas. Como les decía, un párrafo puede ser 2 líneas, 3 líneas, ¿sí? eh, y puede ser hasta 20 líneas. Si llegasen a pasar de las 20 líneas, según los manuales de redacción, pues ya se pierde como la idea o se pierde el interés del lector, ¿sí? Entonces la idea no es pasarnos de las 20 líneas cuando ustedes vayan a redactar algún texto, que en este caso, por ejemplo, en los colegios los colocan a escribir un texto, un ensayo. Recuerden siempre eso, ¿sí? No pasarse de las 20 líneas porque obviamente se empieza entonces a divagar y se pierde la coherencia y la cohesión. Entonces la extensión son 20 líneas máximo, ¿cierto? Pero obviamente eso no es palabra de Dios, ¿cierto? Eso puede también cambiar. También depende mucho del estilo literario del autor, ¿sí? Nosotros que apenas estamos como aprendiendo en esto de la redacción, de la escritura, del análisis de lectura crítica, pues sí sería muy bueno de que no nos pasemos las 20 líneas. Pero ya cuando ustedes pues estén avesados en la escritura, pues ahí sí ya podrían sobrepasar.